Entonces, de panel y hacemos después el siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente acto, ¿no? Después de la conexión. Gràcies. Seguim després de recuperar forces, seguim amb aquesta segona part que dedicarem a la recerca, a la investigació, com sempre, marquem lo important que és la investigació per poder avançar, per poder conèixer millor i tractar millor el lupus. I avui tenim recerca extrema, recerca màxima i absolutament novedosa, que segur que han sentit en les últimes setmanes molt als mitjans de comunicació, ha sortit a la televisió, als diaris, un potencial nou tractament per al lupus. És un tractament que diem globalment immunoteràpia cel·lular, fent servir el propi sistema immunitari de la pròpia persona malalta per arreglant-lo una mica, que sigui el propi sistema immunitari el que intenti arreglar la malaltia. De moment, arreglar-la o intentar-la controlar. Això és molt, molt innovador. En el lupus, sobretot, que hi ha només 5 casos coneguts i pocs més que es deuen haver tractat. Però sí que hi ha en altres malalties, sobretot malalties de la sang, càncers de la sang, leucèmies, linfomes, i precisament tenim amb nosaltres un dels pares d'aquesta nova tecnologia terapèutica. La persona que ha introduït al nostre país aquesta tecnologia és el doctor Manel Joan, que és el cap del Servei d'Immunologia de l'Hospital Clínic i que és qui prepara aquests tractaments per als pacients amb les malalties aquestes de la sang, aquestes malalties hematològiques. Per tant, aprendem de primeríssima mà aquest nou tractament tan esperançador, tan innovador, que tenim posades esperances també en el camp de les malalties autoimmunes. El doctor Manel Joan, a més, és molt amic, és molt col·laborador en totes les activitats que realitzem en el camp del lupus i de les malalties autoimmunes, és un dels nostres professors en el màster de malalties autoimmunes i per descomptant segur que n'aprendran moltíssim i veuran també aquestes possibilitats potencials que podem tenir en el futur amb aquesta carrera. Com sempre, moltíssimes gràcies. Muchas gracias, Ricard, y la verdad es que es un placer estar aquí. Intentaré hacer en castellano básicamente porque parece que lo vais a grabar y lo estáis grabando, entonces tendré más capacidad de que haya más gente. Y voy a intentaros explicar esta terapéutica que se ha desarrollado básicamente para cáncer y como ocurre muy a menudo y muchos tratamientos se desarrollan para cáncer y luego pueden llegar a otras terapéuticas, a otras indicaciones, pero creo que es importante que a ver si consigo haceros ver que es un cambio absolutamente distinto de cómo se gestionan los tratamientos. De hecho, muchos de vosotros habéis oído en su momento la posibilidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos, de médula ósea como terapia, pues sería lo más parecido, pero con un punto de más especificidad en todo ello. Bueno, pues lo primero que tengo aquí son los conflictos de intereses que, si lo puedo resumir fácilmente, es que tengo un interés especial porque hemos desarrollado dentro del grupo, cuando el doctor Ricard Cervera habla de padre, pues este hijo tendrá muchos padres, yo sería uno de ellos, ¿no? Como la mayoría de las cosas de la investigación y de desarrollo interviene mucha gente, ya veréis que más de 200 personas en el hospital estamos focalizados en esto. Tengo interés, con lo cual cuando lo explico indirectamente, intentando ser objetivo, siempre, como todos los padres, ponemos sesgo en lo que hagan. No tengo ningún interés económico en todo esto y las únicas cosas económicas pueden tener que ver con charlas que en algunos casos están remuneradas o están organizadas por entidades concretas. Empiezo con esta imagen que es propia incluso de vuestra asociación, porque enseguida me sale vuestro logotipo. Y este logotipo, yo no sé si ya se hizo especialmente pensando en eso, a mí me ha hecho pensar en que estamos delante
de una combinación de cosas que generan esta situación. Y el lupus es un poco eso. El sistema inmunitario es la causa principal, por eso estamos hablando de una enfermedad autoinmune, pero tenemos muchas cosas involucradas. Y entre ellas aparecen aquí dos tipos de linfocitos, y concretamente vamos a hablar de este de aquí, que se complementan en una red que al final, seguramente, si alguna vez habéis intentado entender cómo se desarrolla el lupus, se puede simplificar a través de todos estos componentes que acaban gestionando el problema, el desarrollo de la enfermedad. Y de nuevo aquí, en una esquina, en relación con la producción de autoanticuerpos, que sabéis que son los elementos que se utilizan para también manejar y conocer mejor la enfermedad, aparecen los linfocitos B. Fijaros que están aquí, pero hay muchas otras cosas. Y lo que en general hemos aprendido en muchas enfermedades, y ahora también con la pandemia de la COVID, que en este caso es una infección, que el sistema inmunitario tiene muchas caras, y muchas de ellas a veces, cuando tienden a ir a generar un problema muy grave, cambiando uno de estos componentes es suficiente para al menos reducir o mediatizar la situación. El propio el sistema inglés de salud del Reino Unido ha hecho unas propuestas donde se introducen en el tratamiento 2 la utilización de 2 anticuerpos, que lo remarco aquí, que son belimumab y rituximab, porque al final de lo que hablaremos ahora en la propuesta que hay ahora, que se ha demostrado que tiene capacidad de poder influir en el desarrollo o en la evolución de cuadros importantes de lupus, se basa en la utilización de una diana o focalizando en una diana parecida a la del rituximab. El rituximab reconoce una molécula de los linfocitos B y por varios mecanismos los elimina. También modula algo de los linfocitos T, pero básicamente son los linfocitos B. Y de manera similar, el belimumab, que es otra de las opciones, son anticuerpos que se dan a los pacientes porque también es capaz de cambiar una parte de los linfocitos B. De hecho, ya hace un año, en agosto del 21, se presentó un solo caso, que luego forma parte del conjunto por este grupo, con esta paciente, donde se explicó en una presentación, en un artículo que publicó en una de las revistas médicas más importantes, en New England Journal of Medicine, que podía haber respuesta en el lupus. También aquí se trataba de un caso básicamente generado o estructurado por este grupo alemán. Se trataba de un caso en el que decidieron utilizar una terapia que, vuelvo a decir, está aprobada, como veréis ahora, para eliminar los linfocitos B, en este caso del cáncer, en muchos pacientes. Ya se han tratado miles de personas con este tratamiento. Se planteó si podía servir como sirve el rituximab, que también es otro anticuerpo contra esa molécula CD20 de los linfocitos B, que se inició su tratamiento para tratar cáncer, si esto también podía servir. Y esta paciente, que tenía estos datos, pues consiguieron que los, diríamos, marcadores que estaban más o menos evolucionando en relación, los parámetros analíticos que estaban en relación con la enfermedad, pues se controlasen. Y esto es un caso descrito eso hace un año, con diferentes datos a través del tiempo, y que parecía pues que el paciente, al menos en estos parámetros distintos, mejoraba claramente. Y esto es el artículo que hablábamos, que apareció ahora en septiembre. Yo creo que el hecho que el otro fuera en agosto fue por el motivo por el que no tuvo tanta repercusión, y este en septiembre ya ha cogido en otro momento periodístico, por decirlo de alguna manera, pero ya son más pacientes. No son muchos más, son 5 pacientes, 4 mujeres y un hombre, con unas edades también cortas, que son refractarios a muchos tratamientos. Y es el mismo concepto. Lo que se probó en aquella niña hace ya un año, se probó mediante uso compasivo, y este es un punto importante que intentaré remarcar
en este concepto, es decir, se utilizó no bajo ensayo clínico, no bajo un sistema de recolección de datos, diríamos, sistematizado, en el que al final, en base a un estudio, diríamos, científico, estadístico, concreto, se recogen los datos hasta que tengas suficientes para poder decir si funciona o no funciona. Aquí son estos 5 casos muy bien recogidos porque se planteaba que esto sería un ensayo clínico, pero no pudo ser por motivos de las empresas implicadas en el procedimiento. Y de nuevo, básicamente, igual que veíais antes en el tiempo, a los 3 meses, pues podríamos decir que todos los marcadores, todas las cosas que indican analíticas que iba mejor funcionaban. Y este es el mensaje. Es decir, en 5 pacientes han sido capaces de controlar esta enfermedad, y es lo que comentaba el doctor Cervera. Esto se utilizó el término de remisión completa o de remisión y se interpretó como curación. Y es una extrapolación pues que no es cierta. O sea, en enfermedades crónicas esto no es la manera de manejar. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la idea. Para que entendáis cómo funcionan los CARs, a ver si se pone en marcha. No. Tengo este vídeo en el que se ve en verde un linfocito T contactando con unas células, en este caso tumoral, y cómo las elimina. Lo que buscamos es este efecto, que a través de unas células que tienen capacidad de eliminar otras células, que ya hacen esto de manera normal, dirigirlas contra unas células que tengan que ver con el desarrollo de enfermedades. En este caso son células tumorales, en el caso de enfermedades autoinmunes, pues eliminar células que tengan que ver en la patogenia, y en este caso linfocitos B. Y el concepto, también esto es otra película muy antigua, ya de finales de los 80, y podéis ver aquí, se basa en una interacción entre las células que al final tienen en la unión una serie de moléculas. Esto me diréis, bueno, y ahora que nos estáis contando, pues esto es la idea de lo que es CAR. Necesitamos varias moléculas para conseguir que esta célula haga su efecto de eliminar la otra. Haga la capacidad de reconocer, pero además con otras cosas a la vez. Y esto, que tiene diferentes moléculas, que no voy a entrar aquí, marcando con diferentes pasos cómo tiene que funcionar para eliminar de manera eficiente pues un tumor o lo que sea de la diana, tiene al final 3 elementos. Uno, que lo elimine. Es importante que las células del sistema inmunitario proliferen, haya más. Esto es intrínseco a la manera de funcionar el sistema inmunitario. Que mejoren las citocinas, que son estos mediadores entre células en el entorno, y también que se genere esta supervivencia. Lo podemos comparar con el concepto de la memoria inmunológica, que es lo que buscamos cuando vacunamos, ¿no? Que tengamos una memoria a largo plazo. Las células permiten hacer esto, y esto es lo que se busca con este modelo, que a través de una molécula tengamos todos estos efectos. Y esto inicialmente se pensó en que los linfocitos T, que tienen un receptor específico, funcionara, pero vieron que tiene una dificultad. Los linfocitos T funcionan muy bien dentro de cada individuo, pero cada individuo lo hacen en base a unas moléculas que se llaman HLA, moléculas de histocompatibilidad, que son muy distintas entre todos nosotros. De hecho, se llaman de histocompatibilidad porque son las que definen el trasplante, y tienes que buscar que sean idénticas para que no se rechace. Pues bien, sin esta equivalencia, estas células no funcionan con este tipo de receptor. Pero existe otra opción, que es los anticuerpos. Los anticuerpos reconocen lo que tengan que reconocer sin estas moléculas de histocompatibilidad. Entonces, el problema es que los anticuerpos en linfocitos T con esta capacidad no funcionan. Entonces tenemos que combinar la capacidad de reconocer de los anticuerpos con la capacidad de todas esas 3 moléculas que veíais dibujadas en el esquema para que el linfocito se entere. Y esto es lo que conocemos como CAR. Es una molécula quimérica, como la quimera mitológica, donde hay varios animales juntos. Pues aquí tenemos una zona de reconocimiento y zonas de señalización para los linfocitos. Y hacemos una molécula que no existe, nueva, que tiene esta capacidad de hacer que el linfocito reconozca
y funcione en esta interacción. Esto se inició con una serie de estructuras ya casi a finales de los 80, pero sobre todo en el 95, estos primeros datos, y fueron evolucionando estos CAR, estos receptores antigénicos quiméricos, del inglés, en diferentes fases para conseguir los tres efectos: que maten, que proliferen, hagan citocinas y sobrevivan. Y se van poniendo estructuras para que tengan la capacidad de hacer esto, combinando en una molécula muchas funciones que están normalmente divididas. Y hemos conseguido ahora tener productos, como si fueran coches, que funcionan. De hecho, han estado aprobados. Y una vez que hemos conocido que podemos hacer eso, hemos aprendido que los linfocitos T se pueden modificar, porque para hacer esto introducimos genes que codifican para estas moléculas en los linfocitos T. Podemos modificar genéticamente los linfocitos, en lo que llamamos terapia génica o ingeniería de linfocitos T, para que funcionen con esta idea. Y es bastante seguro, bueno, muy seguro de hecho. Ahora ya hablamos de más de 15.000 personas que están tratadas con este producto y no ha habido problemas desde el punto de vista génico. En su momento la terapia génica tuvo unos problemas y eso paró muchas opciones de tratamiento, pero concretamente con los linfocitos T y este abordaje, pues eso, ahora ya hablamos de más de 15.000 pacientes en vida real que no han pasado absolutamente nada. Y ante la tranquilidad, entre comillas, que poner genes en los linfocitos T es una herramienta bastante segura, no es lo mismo cuando se utilizan células pluripotenciales como el trasplante de médula ósea y todo esto, porque aquí son células con muchas potencialidades y pueden dar problemas, pero el linfocito T es muy seguro. Pues se pueden poner muchas otras moléculas, no solo el CAR, sino hacer que produzcan unas citocinas, unas moléculas que mejoren, que produzcan incluso anticuerpos. Los linfocitos T hagan anticuerpos para hacer una función, es decir, podemos modificar los linfocitos para que hagan muchas funciones. Esto se llama CARs de cuarta generación y de hecho ahora se empieza a distinguir dentro de esta cuartas y quintas generaciones, o CARs armados, CARs que reconocen pero además llevan otras cosas, y algunos han hecho un juego de palabras y les han llamado tracks, que son camiones, ¿no? Porque de hecho el concepto es esto: aparte de llevar del receptor, llevar a un sitio, cargas algo encima que puede hacer otra función. Los CARs que tenemos actuales son estos, que tienen dos zonas de señalización y que cumplen los requisitos funcionales. Y se han focalizado en tratar leucemias y linfomas de linfocitos B, en base en que todas estas tumores tienen moléculas como el CD20, que es la diana del rituximab, pero también tiene la molécula CD19. De hecho, es más extensa las opciones de CD19 que de CD20. Y por diferentes motivos se hizo esta modificación para tratar leucemias y linfomas de linfocitos B con CD19. Y haciendo un resumen ahora, pues eso, de miles de pacientes ya, en pacientes sin otras opciones terapéuticas, porque todos estos pacientes, después de haber hecho todas las quimioterapias, todos los trasplantes que se podían hacer, cuando no tenían otra opción terapéutica, se han conseguido estos niveles de resultados, con respuestas de casi el 90%, ahora quizás mejor que esta diapositiva del 16, casi el 90% en este tipo de leucemia, o de un 50% global a lo largo del tiempo. Es decir, recuperamos pacientes que se podrían morir, casi la mitad, y ahora ya estamos hablando de muchos pacientes. Y este paciente, por ejemplo, que fue el primero que recibió esta terapia CAR, llegó a hacer 10 años. La recibió en el 2010, en el 2020 recibió, pero fijaos que ya iba con mascarilla porque empezó la pandemia y se ha muerto por COVID. ¿Vale? Que es esta la situación. Pero la primera niña que se hizo inmediatamente después, que es Emily Whitehead, que es esta niña, que llegó a ser portada del país, cosa que es raro en ciencia que haya una portada en el país, lleva 1, 3, 5, 7, 10 años de supervivencia después de este tratamiento.
Esto es excepcional en la introducción de tratamientos que llamamos de última fila, cuando ya todo lo demás ha fallado. Y ahora se está trabajando a ver si esto puede llegar antes, como opción terapéutica. Pero no es fácil, quiero decir. Tenemos productos aprobados, incluso ya en Europa desde el 18, en Estados Unidos desde el 17, 2 productos CAR19 aquí, luego se incorporaron otro con una variante del mismo de aquí, que también está aprobado en julio del 20, y luego hay este producto que también está aprobado, que también fue sobre el mes en este caso, de octubre del 20. Son 4 CAR19 que funcionan. Y por otro lado, hay para otra enfermedad una diana muy parecida a la del blinatumomab, que es el BLIS, el receptor que reconoce el blinatumomab, tiene una molécula muy parecida que se llama BCMA, pero que en este caso se utiliza de manera muy concreta para mieloma múltiple en tumores. Y también se han aprobado productos, pero por ejemplo Europa aún no les ha dado el visto bueno, pero nadie ha conseguido hacer ningún tratamiento en Europa por problemas de distribución, por problemas de fijación de precios, y está aún pendiente de que hayan pacientes fuera de ensayo, bajo autorización de uso, aprobados. El problema es este: todos estos productos que se han desarrollado, que son, ahora veréis, autólogos, están en un ranking de las cosas más caras del mundo por gramos de peso. Aquí, el segundo en el ranking, porque el 1 es algo que no existe, un gramo, que es la antimateria. Pero el CAR está a un nivel de coste extraordinario. Es cierto que con uno de estos tratamos 3.000 pacientes, pero estamos hablando de unos costes muy, muy altos. A pesar de eso, los principales sistemas sanitarios han aceptado estos tratamientos para tratar a estos pacientes porque son muy buenos resultados. Y en España ya llevamos bastantes años tratando. El concepto de cómo se hace es que a veces nos miramos eso, igual que miramos el oro y miramos las pepitas de oro. Aquí el tratamiento no es solo la pepita de oro, no solo es el fármaco directamente, sino es todo el procedimiento terapéutico que se hace. De hecho, se hace el producto por cada paciente. Se le coge de cada paciente, después de seleccionarlo y ver que cumple los criterios, se le sacan los linfocitos por esta técnica que es bastante sencilla, que es la leucoféresis, y a partir de aquí se transducen, se cambian con vectores, normalmente son virus, que permiten introducir el gen. Se hace la terapia génica, fuera del paciente. De hecho, una vez que ha introducido esto, y estas células expresan el receptor quimérico, se tienen que crecer. Y se hace en una estructura que se llama salas blancas,